Medio siglo juntos. 50 años compartiendo una vida, risas, sueños, planes que parecían eternos. Pero una mañana, me desperté y su lado de la cama estaba vacío. No había ninguna nota, ninguna advertencia, ningún último adiós. Simplemente desapareció. El silencio en la casa parecía gritar dentro de mi pecho, y el teléfono no sonó. La duda y la angustia comenzaron a apoderarse de mí. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? Esta historia no es solo mía. Es la historia de alguien que una vez sintió que todo estaba bien y, de repente, todo se derrumbó. Si alguna vez has experimentado un momento de pérdida o ausencia, entenderás cada palabra que estoy a punto de contar. Y si no, tal vez algún día necesites escuchar esta historia también, porque la vida tiene estas sorpresas, y a veces lo inesperado llama a la puerta sin previo aviso. Se conocieron en un momento en que la vida parecía más sencilla, pero llena de grandes sueños. ¿Recuerdan esa primera mirada, esa sonrisa tímida, ese latido? Ahí empezó todo. Pronto llegaron las citas, las charlas nocturnas, los planes de un futuro juntos. Se casaron con la esperanza de que su amor durara para siempre. Formaron una familia, tuvieron hijos y crearon recuerdos que parecían eternos. Las mañanas de domingo, las fiestas familiares, los viajes, las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Todo parecía sólido, una base sólida que resistiría cualquier tormenta. Cuando pienso en esa época, recuerdo la confianza que sentíamos el uno en el otro, esa sensación de seguridad que solo el amor verdadero puede dar. No había señales de crisis, ni dudas, solo la certeza de que juntos serían capaces de afrontar cualquier cosa. Era un sueño compartido, un futuro brillante delineado en cada gesto, en cada promesa silenciosa. Por eso su ausencia ahora duele tanto, porque parecía que nada podría quebrantar esa unión que se construyó con tanto cuidado y dedicación. Con el paso de los años, empezaron a aparecer pequeños cambios. Cosas que al principio quise creer que eran solo cansancio o rutina. Se volvió más callado, a veces parecía distante, como si algo le pesara el corazón. Sus salidas se hicieron más frecuentes, sin una explicación clara, y me encontraba poniendo excusas para intentar comprender. Está cansado, es solo el tiempo. Pero en el fondo, había una sensación persistente, una inquietud que no me dejaba en paz. Su mirada, que antes brillaba al verme, ahora era distante, como si guardara un secreto que yo no podía comprender. Intenté hablar, pero él se retraía, evitando el tema, y me sentía sola incluso estando a su lado. Eran pequeñas señales, casi imperceptibles, pero poco a poco empezaron a formar una grieta en nuestra historia. Ese muro que parecía tan fuerte empezaba a mostrar sus grietas. Aún no lo sabía, pero este era el comienzo de algo que lo cambiaría todo para siempre, y entonces llegó el día que lo cambió todo. Me desperté esa mañana esperando oír el sonido de él preparando café, sentir la calidez de su presencia a mi lado. Pero su lado de la cama estaba vacío, frío, silencioso. Busqué por toda la casa, llamándolo, pero solo encontré el eco de mi propia desesperación. Cogí el teléfono y lo llamé, pero nadie respondió. Mi corazón se encogió y una sensación de pavor me invadió. No sabía qué estaba pasando, solo sentía el enorme vacío que había dejado atrás. Intenté pensar en alguna explicación, alguna razón, pero todo parecía tan confuso, tan imposible de entender. Ese día se convirtió en una tormenta de emociones, confusión, dolor, miedo y una duda abrumadora. ¿Habría decidido irse para siempre? Las horas pasaron lentamente, y la casa que una vez fue nuestro hogar se convirtió en un lugar extraño, lleno de silencio y preguntas sin respuesta. Fue el comienzo de una pesadilla que nunca imaginé que experimentaría. En los días siguientes, comencé una búsqueda que parecía interminable. Llamé a amigos, familiares y conocidos, esperando encontrar alguna pista, alguna palabra que me ayudara a entender dónde estaba. Pero nadie sabía nada. Cada respuesta era un vacío que solo aumentaba mi angustia. Entonces decidí ir a la policía, con la esperanza de encontrar ayuda, alguna manera de traerlo de vuelta. Pero la respuesta fue fría, casi impersonal. Tienes que esperar 48 horas para reportarlo como desaparecido. En ese momento, el tiempo parecía demasiado cruel,
Cada minuto se arrastraba mientras vivía noches en vela, repasando cada conversación, cada pequeña señal, tratando de reconstruir un rompecabezas que no encajaba. Recorrí calles, barrios, llamé a hospitales, todo con la esperanza de un milagro, una señal. La casa vacía parecía aún más pesada, y la soledad era inmensa. La incertidumbre de no saber dónde estaba, si estaba bien, si alguna vez regresaría, era un dolor que me consumía el corazón. No sabía qué hacer, lo único que sabía era que necesitaba encontrarlo. La casa quedó extrañamente silenciosa tras su partida. Cada habitación parecía guardar un trocito de nuestra historia, a la vez que evidenciaba la dolorosa ausencia. Sentarme a la mesa y encontrar una silla vacía era como sentir un vacío en el pecho que no desaparecía. La taza de café, que antes compartíamos por las mañanas, ahora era amarga, sin sentido, como si su sabor se hubiera desvanecido con él. La ropa del armario, que una vez significó su presencia constante, se convirtió en silenciosos recordatorios de un tiempo que nunca volvería. Mirar fotos antiguas me hizo llorar, porque contenían los momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Cada rincón de la casa parecía susurrar su ausencia, y me encontré atrapada en recuerdos que dolían, pero también me recordaban el amor que una vez tuvimos. El dolor del abandono después de tantos años juntos era un sentimiento difícil de explicar, una mezcla de traición, anhelo y profunda soledad. Era como si una parte de mí me hubiera sido arrancada sin previo aviso, dejando un vacío que nada podía llenar. Tras semanas de silencio e incertidumbre, finalmente llegó una noticia inesperada. Una carta, un mensaje, algo que provenía de donde él estaba, trayendo respuestas que yo no había tenido hasta entonces. Descubrí que había tomado una decisión difícil. Tal vez había elegido empezar de nuevo su vida con otra persona, o había huido por miedo, deudas o vergüenza. La verdad dolió más de lo que podría haber imaginado, porque en ese momento comprendí que no habría vuelta atrás. No fue solo una ausencia temporal, fue una despedida silenciosa y definitiva. Aceptar esto fue como caer en un abismo, donde la esperanza pareció desvanecerse. Pero también fue el comienzo de una nueva comprensión, una forma de afrontar la realidad sin ilusiones. Ese momento fue doloroso, pero necesario, porque para seguir adelante, primero hay que afrontar la verdad, por difícil que sea. Y así fue como aprendí que, incluso en las mayores pérdidas, la vida continúa, incluso con cicatrices. Aun con todo el dolor, aprendí que la vida no puede detenerse por la ausencia de alguien, por muy importante que fuera. Tuve que encontrar fuerza en mí misma, buscar el apoyo de mis amigos, de los buenos recuerdos y también de la fe que siempre me ha acompañado. Poco a poco, comencé a reconstruirme, redescubriendo nuevos caminos y nuevas alegrías que antes parecían imposibles. Empecé a dedicarme a actividades que me hacían sentir bien, redescubriendo la esperanza y creyendo que, incluso después de tanto tiempo, aún era posible empezar de nuevo. El dolor nunca desaparece del todo, pero se transforma, dando paso a la valentía y a la voluntad de seguir adelante. Y si después de 50 años logré levantarme, encontrarle sentido y seguir viviendo, tú también puedes. Nunca es tarde para empezar de nuevo, para abrir el corazón al futuro, incluso cuando parece que todo ha terminado. La vida está hecha de ciclos, y cada final trae consigo la semilla de un nuevo comienzo. No estás solo. Siempre hay una nueva oportunidad para la felicidad.